Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a este podcast. Una vez más, soy Wilson Archila y hoy hablaremos de demagogia al desnudo, la fábrica del engaño. Este es un podcast para los que creen que la libertad empieza en la mente, que la verdad se construye con pensamiento crítico y que amar a nuestra patria, sea cual fuere, también es atreverse a reflexionar. Este es un espacio donde pensar se convierte en un acto de valentía y la conciencia es un acto de patriotismo. Antes de comenzar, quiero invitarlos a escuchar con el corazón abierto y la mente abierta. Antes de entrar en materia, les adelanto que hay un dato que vamos a revelar al final de este video, algo que les va a hacer reflexionar profundamente, porque como las situaciones que existen estudios y filosofía de cómo se destruyen los países sin guerras, sin tanques y sin violencia. Esto tiene un nombre, es una teoría filosófica y su estudio histórico nos enseña muchísimo sobre nuestra patria, sobre nuestros países y el mundo entero. Hoy los invito a recorrer juntos un camino de reflexión, a mirar nuestra Colombia y nuestros países latinoamericanos con amor y conciencia, sin odio, sin resentimiento, con el orgullo de ser ciudadanos responsables. Este video no busca dividirnos ni señalar culpables, busca despertar nuestro entendimiento, nuestra capacidad de pensar, de decidir con libertad y madurez. Les hablo desde el afecto profundo por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestra cultura y nuestras raíces, nuestra historia. Somos un país diverso, fuerte y lleno de esperanza. Y solamente unidos, con diálogo y pensamiento crítico, podemos fortalecerlo. Acompáñenme pues con respeto, con pasión y con la certeza de que nuestra conciencia es el mayor acto de amor por nuestra patria. Y si este contenido resuena contigo, te invito a dar like y a compartir para que juntos crezcamos como comunidad con la misma identidad y podamos seguir explorando el amplio mar de la sabiduría, la filosofía del bien ser y del bien tener y del bien hacer, aprendiendo, cuestionando y construyendo un país más consciente. Ahora sí, empecemos. Hablemos claro y sin tapujos, como conscientes que somos, como maduros que somos. ¿Estamos realmente despiertos? Es una pregunta sumamente importante. ¿O somos víctimas de la demagogia? Porque en nuestros países la demagogia se ha arraigado, se ha popularizado y se ha normalizado como una teoría práctica diaria. Pero, ¿sabemos realmente qué es la demagogia? ¿Por qué nos la han normalizado e impuesto y sin darnos cuenta, con ella misma nos controlan, nos manipulan y nos convierten en sus marionetas? Pero vamos poco a poco a ir desenmarañando los misterios de este concepto. Bueno, es una idea muy antigua, pero poco entendida, y hoy la vamos a explicar. Primero, la pregunta clave es: ¿quién aquí, entre todos nosotros, no ha escuchado promesas que nos suenan muy atractivas, muy bonitas, pero no cambian nada en realidad? Y que además son promesas muy tentadoras, promesas que nos atraen, que nos cautivan, que nos dan cierta esperanza, porque todos anhelan cambios positivos para su país, su patria, sus naciones y su gente. Entonces, ¿cómo enlazamos esto con la demagogia? Pues primero vamos a identificar el significado y
la definición exacta de lo que significa la demagogia. Es un término muy antiguo, proviene del griego y se divide en dos partes, de la palabra demos y la palabra agogos. Y junta, sabemos, la expresión demagogia. Demos significa pueblo y agogos guiar. Significa entonces que es la definición o el título que se le dio a los que guiaban al pueblo, el guía del pueblo. Pero mucha atención, que no nos encante una expresión aparentemente positiva, porque sí es una forma de liderazgo, pero es un liderazgo manipulativo, es un liderazgo negativo. Por eso, históricamente, ese término fue cambiando y se ha convertido en un término negativo, porque sí son guías del pueblo, pero no guiaban con la verdad. Es un término peyorativo, es un término que quien se le atribuya se le puede considerar como una ofensa. Entonces, este liderazgo que utiliza la demagogia como método de manipulación a través de mentiras y engaños, utilizan esas maneras, esas estrategias, porque es lo que es una estrategia. Entonces, hoy podemos decirlo sin rodeos. La demagogia es sinónimo de mentira deliberada y descaradamente se utiliza para manipular a los pueblos, a las personas que de buena voluntad atienden a un llamado, a una voz, a un discurso atractivo y esperanzador. Mueven masas, utilizan engaños que revolucionan emociones, que despiertan emociones profundas y que en los atentos oidores son sinceras, pero que más bien utilizan las emociones como el miedo, promesas falsas, discursos simplistas que elevan el ánimo con arengas, con expresiones con las cuales juegan con las emociones de los oidores atentos, palabras cautivadoras, términos que utilizan bien armados y bien entramados, una idea tras otra, sin intención real de resolver problemas, ni también construir soluciones estructurales en la sociedad. Es simple y llanamente pura y dura manipulación. Es hacer política sin verdad, sin honestidad, sin pureza, sin ética. Es liderar sin responsabilidad. En nuestros países, en la política actual, somos conscientes de que hay muchos problemas. En todos los niveles de la sociedad y en todas las sociedades siempre han habido problemas. Es algo que no podemos negar, pero podemos creer que la solución llegará a partir de ideologías y dogmas que pueden ser armadas estratégicamente para conmover a las personas hacia un ideal vacío, simplemente lleno de palabras que pueden tocar los puntos más emotivos del cerebro humano, de la psiquis humana, de una forma oscura y tenebrosa. Entonces, la demagogia es falta de verdad, falta de conciencia política, falta de análisis real. Si incurrimos en esas faltas, pues los pueblos sumidos en la pobreza, la rabia, la desigualdad, la desconfianza, pues es lo que utilizan, lo que evocan, lo que maximizan y exaltan, y que luego con palabras sutiles endulzan el oído de aquellos que se sienten relegados y apartados de la sociedad. Estos son presas fáciles de los demagogos. Parece fácil, parece simple, pero son estrategias. Y son los mismos, los demagogos,
que no traen soluciones reales, solo traen discursos ideológicos bonitos, hasta filosóficos, estremecedores y emotivos, pero son los llamados cantos de sirena. ¿Y después qué pasa? Todas aquellas ofertas, todas aquellas promesas, si se llegaran a cumplir, solamente es momentáneo. Son pequeñas dádivas, migajas, las cuales finalmente con el tiempo pasan facturas muy caras, pasan facturas terriblemente costosas a las futuras generaciones, porque son ellas, las futuras generaciones, las que en realidad terminan pagando el precio de nuestra forma incauta de atender a esos discursos tan emotivos y llamativos. Por eso, ¿a quién no se le ha ofrecido algo a cambio? A cambio de algún apoyo político, alguna vez en algún momento. ¿Quién no ha recibido ofertas atractivas, tentadoras, para que vendamos nuestra emotividad, nuestra conciencia, por unos cuantos pesos? Son propuestas muy tentadoras, es verdad. Sobre todo cuando las necesidades del pueblo son muchas. Te hablan del pueblo, es la expresión más llamativa, porque engloba a aquellas personas que se sienten relevadas, relegadas y apartadas, alejadas de todas las cosas positivas de la sociedad. Es un sentimiento que embarga a aquellas personas que en realidad no son todo el pueblo, pero les transmiten la idea de que así es todo el pueblo, porque no todos somos iguales. Es una expresión manipuladora. Por ello te prometen cambios gigantescos, pero sin explicarte cómo lo van a hacer. Te venden revoluciones, transformaciones sociales, te venden redenciones políticas, te venden mesías ideológicos. ¿Qué ofrecen? Igualdad. Qué tan sencilla es esa palabra, pero qué poca posibilidad tiene la humanidad de alcanzar esa igualdad, ya que no todos somos iguales, es entendible de forma natural, lo cual podremos abordarlo en otro video, ya que en este lo estamos tomando como referencia de qué ideas se toman, se aferran para mover no una realidad, sino unas emociones, no temas lógicos y razonables, sino emocionales. Es la manera más fácil de conducir a las masas. Bueno, cuando ya están a punto de lograr su objetivo, toman más fuerza y empiezan a ofrecerte cosas, te dan regalos, mercados, subsidios, bonos, entre comillas ayudas, programas sociales, cosas que están mal estructuradas para la economía del país, para la sociedad, porque son recursos que, sea como sea, siempre terminan saliendo del bolsillo de los mismos ciudadanos. Entonces son transferencias sin transformación real. Son dádivas y cosas que yo llamo migajas. Migajas porque no cambian la realidad de las personas. Solo calman momentáneamente la ansia, la saciedad momentánea. No le crea crecimiento, desarrollo o prosperidad a esas familias. Son mentiras. Por eso es demagogo. Es demagogia pura y dura. Además de darte esas cosas, realmente no para sacarte de la pobreza, sino para amarrarte políticamente al poder. ¿Por qué? Porque te haces aliado del partido, del grupo, de la alianza que te ha dado una migaja. Con eso compraron ya tu voluntad, tu conciencia, y ya como te acostumbras a depender de esas cosas pequeñas, migajas, pequeñas dádivas, ya no las quieres perder, y por eso te sientes forzado u obligado a continuar apoyando ese mismo proyecto político o esa causa que solamente te mantiene conforme en un ambiente de confort, pero no de prosperidad. No es ese el progreso, porque de alguna parte salen recursos, porque el Estado, ni el gobierno, ni los demagogos crean recursos o riquezas. Las riquezas se crean a partir del emprendimiento, la productividad, aún podemos decir la extracción de recursos del mismo terreno. De allí nacen las riquezas.
Pero un Estado o un gobierno no tiene la capacidad de generar recursos, los tiene que quitar de los contribuyentes. Está quitándole a unos para dárselo a otros. Y eso realmente parece, a grandes rasgos, positivo, pero no es en realidad para beneficiar. No es porque sea una estrategia positiva que rescate a la gente de la pobreza. Es para ellos aferrarse a los apoyos que aquellas personas les pueden ofrecer. Entonces, ¿para qué son esas cosas que te dan? Para amarrarte políticamente. Pequeñas ayudas, para que luego no puedas librarte, pero te hacen plenamente dependiente. Eso no es realmente un fenómeno político. Esto de lo que estamos hablando no es algo que aparece de la nada o que sea simplemente inconsciente. No es algo improvisado, ni tampoco producto de la ignorancia política de los que utilizan este tipo de expresiones o métodos. No, realmente es un trazo, una estrategia. Lo hacen de forma cruda, clara, estudiada, planificada y diseñada estrictamente y detalladamente como un método o una teoría, un guión, una cartilla política, un modelo de manipulación diseñado. Los que intentan tomar de esta manera el poder lo hacen porque son conscientes de que es efectivo, es sumamente poderoso, es sumamente eficaz, es estratégico. Ellos mismos hasta lo expresan, pero las personas no lo logran entender porque apelan a la emoción de la paz, la libertad, la justicia social, a términos que no despejan ni aclaran las cosas, sino que al contrario les llenan de una emoción, de una esperanza de libertad, una esperanza irreal y efímera. ¿Cómo lo hacen? Son, en su astucia, los demagogos, capaces, inteligentes a la hora de marcar a los pueblos, a los lugares. Estudian sus miedos, sus pobrezas, sus necesidades, hasta su ignorancia, su desesperación, su ira, su frustración. Y de esa manera, cuando llegan a una plaza pública, explotan esas situaciones. ¿De verdad realmente crees que les interesa solucionar esos problemas? Si llegaron a solucionarlos, hasta ahí llegaría su capacidad. Solamente utilizan la necesidad, utilizan el temor, el miedo, la pobreza, la ignorancia para captar, para tomar cautivos los pensamientos, las mentes de aquellas personas que en su buena voluntad están siendo usadas. Pues cualquiera lo haría en una situación de precariedad, cuando llegara alguien a pensar o a expresar, a exponer cosas que serían para mí una esperanza, obviamente serían atractivas para mí, como para cualquiera. ¿Qué buscan estos personajes? Se van a la historia, porque saben que hay en la historia cantidades inmensas de casos de personajes que utilizaron métodos y estrategias. Entonces hay patrones históricos de comportamientos y copian modelos anteriores, los modifican y los perfeccionan, replican este tipo de estructuras y imitan aquellos que consideramos fracasos pasados de la sociedad, pero que para ellos fueron triunfos inmensos, porque como narcisistas que son, de haber tenido un poder tan grande, se sienten plenamente saciados y orgullosos de ambición y de poder. Entonces, estudian estos antiguos casos, aquellas cosas que pueden tomar como aprendizaje para replicar, pero solamente ajustan narrativas al contexto de donde se está desarrollando su actividad. Toman la estructura y acomodan la narrativa y de esta forma atrapan a las masas. ¿Cómo lo hacen? Saben que tienen que, por ejemplo, utilizan la historia, pero no la historia tal como es, sino que la doblegan a su manera para crear víctimas y victimarios. Manipulando la historia, le cuentan a las personas una narrativa donde los convierten en víctimas para que se despierten, se levanten y luchen junto a ellos. Ellos lo saben y están conscientes de que lo hacen estratégicamente. No es producto de la ignorancia. Porque su consigna principal, entendamos,
que su ideal, su logo, ¿cómo le llamáramos? Su idea es muy clara. Siempre se ha dicho que estos personajes tienen una consigna: el fin justifica los medios. Entonces, a costa de lo que sea, quieren lograr sus objetivos. Así tengan que mentir, saben que si mienten, el pueblo no tendrá en cuenta que son mentiras. El mismo pueblo justificará las cosas. El mismo pueblo buscará la manera de disculpar, de justificar, de buscar de alguna forma una respuesta, porque ellos mienten no porque sea una cuestión fácil, sencilla o necesaria. No, se van acomodando a las circunstancias, cambian, cambian pareceres, cambian pensamientos. Su único objetivo es mantenerse y sostenerse en aquel poder. Y cuando las cosas no son a su favor, no les importa expresar cosas que antes eran contrarias a sus objetivos y que fueran contrarias tan siquiera a lo que habían dicho antes. No importa, para ellos esto no es importante. Lo que hacen es que buscan justificaciones, excusas, perfeccionan sus técnicas, no improvisan. La verdad es que son ingenieros del engaño, ingenieros de la manipulación. No lo hacen por error, manipulan por diseño. Son conscientes de las falencias del pueblo, de la falta de educación, la falta de conciencia política, pues la desinformación y los medios de comunicación que pueden utilizar para su favor y las vulnerabilidades sociales, la falta de liderazgos reales, liderazgos honestos y verdaderos, o de liderazgos que sepan defender principios fundamentales de pureza y de honestidad. Pero esas brechas las explotan ampliamente. Entonces, conscientes de que te usan a ti. Sí, a ti. Claro, es algo muy preciso, muy exacto. Es una ciencia para ellos que la estudian con muchísimos años de anticipación. De esa manera te instrumentalizan. Te convierten en un soldado más de lo que ellos llaman su revolución. La justicia social. Pero es un término que se debe tomar con pinzas de estudio, porque la llamada justicia social no es nada más que un término que atrae, que llama la atención, pero que en realidad es injusticia social. También tendremos un apartado para este tema de hablar acerca de la justicia social. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para no ser presa de estas cosas? De esas mentiras, de esos engaños. ¿Cómo estamos actuando? ¿O qué tenemos que hacer para no caer en esto? Primero, analizarnos a nosotros mismos. ¿Tendremos plena conciencia de esta situación? Consideramos que con ingenuidad, obviamente, porque si algo tenemos de buena voluntad, es ingenuidad. Porque de buena conciencia y de buena voluntad creemos que ellos, tal como nosotros, actúan por el bien común. Actúan simplemente porque tienen intereses buenos y positivos, como lo tendríamos nosotros, personas del común, personas que no estamos pensando en el poder, pero que ellos, como si piensan en el poder, ellos son conscientes de esto, que no importa que sean políticas negativas o ideológicas. Entonces, ¿buscan ellos cuidarnos? No, buscan personas, no ciudadanos, personas manejables, masas, milicias, policías de la ideología. No buscan conciencias, no buscan pensantes, buscan dependientes, erosionando sus libertades ya vulneradas, ya rotas, ya vencidas. ¿A costa de qué? Piensa, piensa por un momento. ¿Qué estás entregando a cambio? Te manejan desde la emoción, el odio y el amor. El odio a los enemigos que te presentan con amplitud, a los que maximizan, enemigos que amplían y que convierten en verdugos del pueblo, para que el pueblo los odie, pero luego les hablan al pueblo de amor, para que el pueblo los ame. Apelan a tu sentido de humanidad, a tu sentido de solidaridad, tu sentido de sinceridad y buena voluntad por las preocupaciones de los pobres, las necesidades de los pobres y los menos favorecidos, y tu sincera preocupación por los pobres del país es un arma que ellos usan en su favor. En otras palabras, es una debilidad nuestra como pueblo que ellos saben utilizar a su favor. ¿Quién no tiene esas mismas preocupaciones? Todos las personas que hacemos parte de la sociedad, de las personas que convivimos,
Las personas de a pie tenemos el mismo propósito, esas mismas preocupaciones, pero tenemos que pensar, ¿de verdad les preocupa a ellos nuestra situación? ¿Les preocupa a ellos el pueblo? De allí es que resultan los enemigos. Si realmente fuera esa la preocupación, invitarían a unidad, invitarían a la reconciliación, invitarían no a la pelea, al pleito, a la división. Todos unidos podríamos lograr más grandes cosas, con mismos sentimientos. Y sí, esa sería una meta más loable. Pero para ellos esto no es importante. Aunque somos una sociedad muy grande y con diferentes formas de pensar, ellos tienen un proyecto que aparentemente tiene tus mismas preocupaciones, pero sus métodos no son los mismos, ni las maneras son legítimas ni efectivas. Por eso terminan siempre en ruinas. Entonces, ¿cuál es el verdadero interés de estos personajes demagogos? Todo lo que hacen y dicen gira en torno a ellos mismos. Las políticas, discursos o ayudas no se diseñan para resolver los problemas reales, sino para mantener su poder, su estatus, su ego, su control sobre las masas. Es un encanto calculado. A pesar de su ego, son carismáticos, obviamente. Se hacen entregar al pueblo para atraerle y sentirse amados por el pueblo, o por lo que ellos llaman pueblo. Saben atraer a la gente, saben atraer a su público. Usan su superioridad percibida como un atributo aspiracional. Muestran confianza y seguridad. Se hacen que otros quieran seguirlos. La combinación de marxismo y carisma convierte a estos demagogos en poderosos manipuladores, en unas retóricas irresistibles para muchos. ¿Valdría la pena vender nuestras libertades a cambio de migajas y mentiras de un narcisista demagogo? Es una pregunta muy importante. No lo puedes combatir. Esto no se puede combatir con críticas ni con burlas. Los demagogos no temen a la crítica, porque saben que en una sociedad manipulada la crítica no los debilita. Al contrario, los fortalece, porque se victimizan. La crítica la perciben como amenaza, pero también como una oportunidad para manipular, para reforzar su imagen de víctima o de enemigo del sistema corrupto. No aprenden, ni de ello se corrigen. Las críticas no son usadas por ellos para corrección. No hay en ellos humildad, sino estrategia. Por eso usan los ataques para aumentar su presencia mediática y apoyo emocional por parte de sus seguidores. La oposición no los frena, al contrario, los legitimiza. El escándalo no los destruye, los posiciona. La confrontación no los debilita, los hace visibles. En una en una sociedad manipulada, la problemática y la polémica es su combustible, no es su freno. Aquí todo es culpa de ellos, es la expresión de los demagogos. Busca a sus enemigos, a quienes atacan ferozmente para engendrar más y más odio, ardor y venganza en su contra y hallar más adeptos. ¿Cuáles son sus enemigos? Obviamente, los que ellos tachan de enemigos, pues los que ellos llaman la derecha, etiquetan a sus enemigos: los empresarios, los ricos, las élites, el capitalismo, el sistema, el modelo económico, gobernantes anteriores, los gobiernos antecesores, a los que ellos también de forma despótica llaman a los que ellos llaman los que se me escapa esa expresión, a aquellos que ellos llaman la oligarquía y las burgueses. Bueno, utilizan términos muy anticuados, históricos, que no tienen nada que ver con la realidad actual, pero que así los utilizan porque son su filosofía que encuentran en los libros. Siempre tienen un enemigo a quien culpar, alguien externo. Aún dentro de su grupo, equipo, cualquiera que diga o exprese algo, pues lo estigmatizan y lo expulsan, lo convierten también en su propio enemigo. Pero ellos nunca son los responsables. No hay responsabilidad real de parte de ellos. Esto es demagogia, pero ahora también lo mezclan con algo más peligroso.
populismo, clientelismo, dádivas, corrupción, compra de votos, todas las formas de lucha habidas y por haber. Ellos no les importa más que mantenerse en el poder, así sea pactando con corruptos, pactando con delincuentes, permitiéndoles cosas desastrosas y graves, con grupos que atentan contra la sociedad, pero a ellos esto no les importa. Entonces, ¿qué hacen? Para poder mantenerse en su estatus de poder, prometen sin un plan, hablan sin estructura, emocionan sin fundamento, dividen sin vergüenzas, regulan sin transformar y regalan sin transformar, ayudan sin liberar, dan subsidios sin desarrollo y sin progreso, y dan asistencia sin autonomía. O sea que ¿en qué convierten a la sociedad y a la población? En inválidos dependientes de un Estado paternalista que los limita, que no les permite autodesarrollarse. Es atentar contra uno de los principales derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, porque a todos los hace iguales. Es una forma de atentar contra los mismos derechos que dicen y promulgan defender. Esto realmente no es nuevo. Miren, esto existió 5 siglos antes de Cristo. Imagínense que lo que nosotros creemos que eso solamente sería actual y por causa de la maldad que hay hoy, siempre ha existido. Por ejemplo, en Atenas, siglo V antes de Cristo, Sócrates, el gran filósofo Sócrates, que existió desde desde el 470, desde el año 470 al 399 antes de Cristo. Él advirtió acerca de una debilidad que encontró en la democracia, porque vio una democracia que tendría una grieta por donde se podían mezclar o internar o introducir los seres sin conciencia y convierten a la democracia en una tiranía emocional. Por eso fue la razón por la cual fue condenado, por pensar, por expresar que la democracia podía ser manipulada a gusto de los demagogos. Pero ¿quién lo condenó exactamente? Lo condenó aquellos demagogos que se sintieron amenazados por sus palabras, vieron que realmente tenía razón. Y hoy la historia le dio la razón a Sócrates. Siguen habiendo demagogos que se apoyan en la debilidad que tiene aquella democracia tan bien estructurada, tan útil y tan necesaria en la sociedad, pero ellos se aprovechan de esa debilidad de la democracia. Entonces tenemos evidencias históricas, claro que sí. También en Roma, Julio César, 100 años antes de Cristo, también utilizó la demagogia para ganar sus adeptos, crear un liderazgo corrupto, de populismo, de lealtades personales, y logró el fin de lo que antes se consideraba república democrática para convertirse en un emperador. Bueno, también pasó en Italia, cuando en 1922 llegó al poder Benito Mussolini. Lo mismo, utilizó los métodos claros y clarísimos de la demagogia. Mintió, mintió y mintió. Pero el pueblo lo siguió y rindió culto al líder. Hoy se ve también en aquellos países actuales que rinden culto a aquellos líderes. Corea del Norte, por ejemplo. En Alemania también ocurrió. Adolf Hitler, en su discurso era muy emocional y manipulaba a las masas, pero logró ingresar al poder con la democracia, pero luego destruyó aquella democracia que le permitió subir al poder, porque vio que esa misma democracia le quitaría el poder un día. Para evitar eso, entonces derribó los muros de la democracia y se instaló en el poder, hasta que por la fuerza tuvo que determinar su poder y su dominio. Luego llega en 1959 Fidel Castro a Cuba. ¿Por qué llega a Cuba? Porque recibió el apoyo de los bolcheviques de allá en Rusia y lo posicionaron en Cuba para que extendiera aquellas políticas demagógicas de lo que era la Unión Soviética a través de Cuba. Y sí, Fidel Castro logró, con promesas revolucionarias. Inició diciendo que no era un comunista, pero luego lo confirmó. Mintió descaradamente y abiertamente, y todo el tiempo sus exposiciones eran emotivas, pero llenas de mentiras. Entonces, ¿qué hubo en el pueblo? Terminó siendo esclavo, dependiente de aquellas políticas de un solo gobernante que con demagogia se mantuvo en el poder. Y lo más reciente también, que no hace mucho, conocimos también aquí en Venezuela, cuando en 1999 llegó Hugo Chávez al poder. ¿Qué mecanismo utilizó? Igual, la demagogia, la corrupción, la polarización social, y su predecesor, el señor que hoy ya también
está tras las rejas a causa de sus muchas expresiones demagógicas. Entonces, todos terminaron igual. Todos los demagogos logran sus objetivos, pero lo único que alcanzan para sus pueblos es crisis, rabia, discursos emocionales, enemigos, promesas, pueblo idealizado, ideologizado, e instituciones destruidas. Entonces, cuando entregas tu pensamiento crítico por ideología, la verdad es que ya perdiste tu libertad política. Cuando cambias tu voto por una ayuda, ya perdiste tu dignidad política. Cuando defiendes a un político como si fuera una identidad moral, dejaste de ser ciudadano y te convertiste en un militante. Porque el día en que la justicia pues, enseña a la gente a pensar, pues ese día se frenaría la demagogia. Pero es cuestión de democratizar la justicia y la conciencia y el conocimiento de esas cosas. Entonces, aquí está el dato que les había prometido. Recuerdan que al principio del video les dije que había un dato histórico y filosófico que nos ayudaría a entender cómo utilizan los demagogos estrategias para mantenerse en el poder. Entonces, esa estrategia usada, que lo mencionó en muchas ocasiones a aquellos que quería adoctrinar a aquel dictador llamado Fidel Castro, citaba a un filósofo alemán muy antiguo que escribió acerca de una forma, un método de obtener poder. Él se llamó Antonio Gramsci. Bueno, esta es una forma más peligrosa de dictadura, pero no llegó con tanques ni con armas, sino con discursos, subsidios, aplausos y votos. Porque ellos entendieron que si declaraban sus verdades abiertamente, nadie los iba a apoyar. Por eso esa estrategia se llamaba hegemonía cultural. ¿Y qué es la hegemonía cultural? Y cómo fue estudiada profundamente por Antonio Gramsci en 1891 a 1937. Fueron los años en que, aún desde la cárcel, en sus cuadernos, escribía que la única forma, escribió en 1929, hasta 1935 estuvo en la cárcel, y explicaba cómo los grupos dominantes controlaban la sociedad, no solo con fuerza, sino moldeando sus valores, sus creencias y sus hábitos, logrando que la población acepte estructuras de poder como naturales. Y esto se convierte en un método de manipulación política silencioso pero efectivo. Por eso Fidel Castro le llamaba la revolución silente. Entonces no iba a llegar una dictadura con tanques, con armas, con guerra, con bombas, sino que ellos lo harían de una forma que la llamaban la hegemonía cultural, sutil, suave, pero certera, transformando desde adentro de la mente a los hombres, a las personas, al corazón del pueblo. Y Fidel Castro lo entendió perfectamente. Por eso, en los llamados y tratados de paz que ellos hablaban, siempre estaban introduciendo ideas y discursos aún a los colegios, a las escuelas y a las universidades para transmitir sus ideales ideológicos que transformaran la mentalidad de las personas para poder lograr sus objetivos demagógicos. Entonces, ya no van a llegar con armas, no van a llegar con bombas, sino con discursos, consignas, dádivas, subsidios, ayudas, aplausos y votos. Y eso realmente es peor, porque están entrando en la sociedad sin que tú te des cuenta. Más estratégico, más perfeccionadas las formas y los métodos. La demagogia no es un error del sistema, es una estrategia de poder. No es ignorancia política, es ingeniería política. No es improvisación, es diseño. No es casualidad histórica, es un patrón repetido. Y la democracia sin conciencia es el camino más corto hacia la tiranía. La demagogia se convierte en una arma destructiva de sociedades completas y países enteros. Pero ¿cómo se combate? Se combate con objetividad, con razón, lógica y argumentación, con análisis crítico, con datos y números, cifras reales, evidencias empíricas. Como dicen actualmente, dato mata relato. Pero para nuestro caso le podemos llamar dato mata demagogia. Sé que hay verdades difíciles de aceptar. Amigos, hay verdades que nos confrontan, es entendible, hasta doloroso, porque genera algo que los científicos y los psicólogos llaman la disonancia cognitiva, y que nos hace pensar de que, ¿cómo es posible que yo
pueda estar equivocado. Por eso es doloroso aceptar una realidad. Pero si estamos inconformes o inquietos o molestos por esto, significa que ya estamos capturados y no nos habíamos dado cuenta. Ya estamos presos de la demagogia, del odio y de la manipulación que han ejercido sobre nosotros. Entonces tú eres una víctima más, parceros y amigos. Llegamos al final de este video. Gracias por acompañarme en este corto recorrido. Espero que hayan sentido tanto en mente como en el corazón la importancia de pensar, cuestionar y decidir con conciencia, porque solo así podemos proteger nuestra libertad, fortalecer nuestros países latinoamericanos, en especial mi país, Colombia. Recuerden que la democracia, la justicia y la verdad se construyen con cada acto de reflexión y responsabilidad ciudadana, y que nuestro país necesita ciudadanos despiertos, no seguidores de discursos vacíos. Si este video les dejó algo valioso, los invito a dar un like, compartir, para que juntos crezcamos como comunidad consciente, explorando siempre el mar de la sabiduría y la filosofía del bien ser y del bien hacer. Sigamos aprendiendo, sigamos cuestionando, sigamos construyendo una sociedad unida, libre de odio y de resentimiento, con afecto por Colombia y con orgullo por lo que podemos lograr juntos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, y que nuestra conciencia siga guiando nuestro camino antes de pensar y expresar, porque después, si no estamos atentos, expresar y pensar sería un delito.